Y comenzamos a grabar. Bueno, como les contábamos, vamos a partir con la primera charla, conversatorio, exposición, como le queramos llamar. Pero la idea, si bien hemos preparado una presentación, es como para tener una guía de los temas que queremos conversar, pero de verdad, sería súper entretenido que alguien nos levante, nos active el micrófono, nos levante la mano para poder conversar y poder responder las dudas o los comentarios o si les parece interesante o no, o si eso les hace sentido o no, ya, pues nosotros acá tenemos una propuesta para mirar la salud mental desde otro lugar. Hemos decidido ¿Cuál? hacer... No, los voy a silenciar, eso. Ay. Hemos decidido elegir estos temas para el día de hoy, principalmente porque sentimos que vivimos en un mundo donde, sobre todo en el último tiempo, se ha cobrado mucha importancia de la salud mental, que por un lado es muy bueno, a nosotros nos parece muy importante por algo estudiamos la profesión que estudiamos, ¿no? Por nuestros intereses personales, nos parece muy importante que la salud mental se releve y tenga un lugar importante en la vida de las personas y que aparezcan reportajes en televisión y que se haga investigación sobre eso y que conversemos sobre salud mental. Pero lo que nos preocupa un poquito es como a veces la mirada con la que se toma la salud mental, ¿ya? Que es un poco centrada en la enfermedad y en la patología. Y entonces por eso es que queremos darle una mirada desde los determinantes psicosociales de la salud mental, ¿ya? Y dejar atrás como la mirada tan centrada en la patología, que es la que habitualmente más se nos resuena cuando nuestras cabezas piensan en salud mental o cuando, no sé, en televisión aparece un reportaje y se van a hablar de salud mental, al tiro hablan de patología. ¿Ya? Entonces por eso he querido elegir este tema de determinantes psicosociales de la salud mental, pensándolo también en cómo lo entiende la Organización Mundial de la Salud. ¿Ya? María Soledad, nos levantaste la mano, así que activa tu micrófono cuando quieras. Hola, entonces podríamos decir que la salud mental es más bien como un estilo de vida. Tiene mucho que ver con nuestro estilo de vida. No sé si es un estilo de vida, pero está muy correlacionado con nuestro estilo de vida. Así que te invito a que estés atenta escuchando porque ahí vas a entender a qué nos referimos con que tiene mucho que ver con nuestro estilo de vida y con qué ciertos determinantes de nuestra vida, de nuestro mundo psicosocial, influyen en ella. No adelanto más para mejor explicarlo cuando llegue el momento. ¿Alguien más tiene algún comentario, pregunta? ¿No? Ya. Ángela, ¿puedes avanzar en la otra diapo para que yo pueda avanzar? Ya, para partir una charla como esta, ya que hemos puesto la palabra patologización, despatologización, tenemos que entender que es una patología, ¿no? Y desde dónde viene esa palabra, ¿ya? La palabra patología, como la mayoría de nuestras palabras, tiene un origen de una raíz griega, ¿no? Donde pato significa enfermedad y logía significa estudio o tratado, ¿ya? Se entiende entonces que una patología es el estudio de algún cierto conjunto de síntomas al que la sociedad, la cultura se pone de acuerdo para llamar de un determinado modo. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo súper cotidiano. Uno no ve resfríos por la calle, ¿no? Ve personas, por ejemplo, que están estornudando, ve personas que están con congestión nasal, ve personas que tienen dolor de cabeza y a ese conjunto de síntomas le decimos, esas personas están resfriadas, estas tienen un resfrío común, ¿ya? Elegimos clasificar esos síntomas como un trastorno o una patología que le vamos a llamar resfrío común. ¿Ya? Lo mismo pasa con salud mental. ¿Ya? No vemos personas, no vemos, por ejemplo, depresiones caminando por la calle. ¿Ya? Vemos o conversando con las personas podemos identificar una seria cantidad de síntomas que determinan lo que nosotros acordamos como llamar como depresión. ¿Ya? Eso. En 1952 se publica la primera versión del DSM, la versión número 1, ahora vamos a la versión número 5, al igual que el CIE-10, que el CIE, que ahora vamos en la versión número 10, el número implica la versión en la que va el manual, y esta surge de la necesidad de confeccionar una clasificación para los trastornos mentales a través de consensos de expertos.
Los manuales diagnósticos nacen con la necesidad de poder clasificar los distintos enfermedades o patologías para poder tener un lenguaje común con que los investigadores, expertos, puedan trabajar, ¿ya? Y podamos hacer investigación en términos de eso y podemos llamarle que las personas que cumplen una serie de cantidad de síntomas tienen cierta trastorno o patología, ¿ya? Con ese sentido nacen. Con la idea de que podamos tener un lenguaje común para poder para en el futuro poder hacer investigación y poder realizar avances en relación a esas patologías o diagnósticos. Dale, Ángela, nomás. Avanzar a la otra. Desde esta perspectiva, lo patológico se entiende como algo que puede y debe ser normado, teniendo como beneficio la posibilidad de masificar los tratamientos para los distintos cuadros. O sea, uno de los beneficios que se encuentra de clasificar los diagnósticos es poder masificar tratamientos exitosos. Entonces, si yo he hecho investigación y he visto que, por ejemplo, voy a inventar que para no sé, este tipo de depresión, este tratamiento tiene un buen resultado, entonces al tener un nombre común y un acuerdo sobre eso, podemos hacer que ese tratamiento exitoso se masifique. ¿Ya? ¿Cómo silencio? Si alguien me puede silenciar a la persona que tiene el micrófono. Eso, muchas. No la encuentro. Ya, bueno. Si alguien puede silenciarla. Gracias. Ya, desde el modelo clásico ligado al diagnóstico se entiende entonces la salud mental como la ausencia de patologías que afecta al individuo o una comunidad en la que éste reside. Avanza, Ángela, por favor. Ya, ¿qué vamos a entender nosotros desde una mirada más actual, más como lo está planteando en la actualidad la Organización Mundial de la Salud? La Organización Mundial de la Salud entiende el concepto de salud mental como una construcción social y cultural, que si bien puede tener algunos elementos comunes, siempre va a depender de los discursos dominantes que existan en cada cultura, ¿ya? Y cada cultura no solo en términos de lugares geográficos en los que nos podemos encontrar, sino a través de los años, ¿ya? Cada cultura finalmente va a definir qué es saludable en términos de salud mental y qué no es tan saludable en términos de salud mental, dependiendo de los discursos dominantes que la estén cruzando en ese momento. Es por eso que hoy en día hay muchos diagnósticos o patologías que en la actualidad ya no se consideran patología como si se consideraban, por ejemplo, hasta los años 70. Un ejemplo clásico es que hasta el año 1973 la homosexualidad era considerada una patología mental y estaba descrita en el manual de diagnósticos mentales, en el DSM. En el año 1973 se llega a la conclusión que debemos sacarlo porque estamos en un afán de despatologizar ciertas formas de vida que en un contexto anterior se sentían patologizadas, se veían patologizadas y desde ahí queremos despatologizarlas. Y en ese contexto es que perdón, no quise decir enfermedad, me traspapelé, que diagnósticos como eso es que se sacan del DSM, ¿ya? A pesar de la diversidad conceptual, desde su inicio la OMS ha incluido la idea de bienestar mental en la definición de salud en general, ¿ya? A pesar de que la OMS entiende que hay una diversidad de formas de entender la salud mental, siempre lo ha considerado como un punto relevante, ¿ya? A pesar de que no sabemos todavía muy bien qué es salud mental, ¿ya? Avancen a la siguiente, por favor. Ya, la salud mental va a corresponder a un proceso continuo de restablecimiento de un equilibrio, y un equilibrio que está dado por múltiples factores, ¿ya? Factores personales, factores sociales, como aparece ahí, políticos, ambientales, que los vamos a considerar lo que la Organización Mundial de la Salud entiende como determinantes sociales de la salud mental, ¿ya?
si uno va y se acerca a mirar lo que plantea la Organización Mundial de la Salud, va a encontrar en ellos mucha información sobre cómo podemos prevenir o trabajar para mejorar la salud mental de la población, y en ellos vamos a encontrar cosas que uno podría decir desde afuera podrían parecer que no tienen que ver con la salud mental directamente. Por ejemplo, la Organización Mundial va a decir que para prevenir o mejorar la salud mental de la población tenemos que hacer campañas de igualdad, por ejemplo, en términos de derribar conductas violentas hacia las mujeres, por ejemplo, cualquier tipo de discriminación hacia la mujer o hacia algún grupo social. Tenemos que trabajar sobre eso para mejorar la salud mental, ¿ya? Uno podría decir, pero ¿cómo eso influye en la salud mental de las personas? Influye porque en la medida que hay grupos de la sociedad que están sometidos a niveles más altos de estrés, es más probable que esas personas experimenten dificultades en su salud mental. Es muy probable que que por ejemplo, no sé, pues, pensemos en algo que está ocurriendo hoy día. Hoy día en Irán tenemos grandes protestas en términos de lo que ocurrió hace un par de semanas, casi un mes, con la muerte de esta mujer que la policía la asesinó producto de usar mal el velo, ¿no es cierto? Es muy probable que si uno va a medir los indicadores de salud mental de las mujeres de Irán, aparezcan alterados. ¿Ya? Aparecen alterados porque hay múltiples dominios de su vida en que han sido coartados, y eso afecta considerablemente a su salud mental, ¿ya? Y entonces es por eso que la Organización Mundial de la Salud va a decir, mire, ojo, antes de hacer cualquier campaña, por ejemplo, de prevención voy a inventar, del suicidio en un lugar como ese, debería mejorar estas otras cosas, debería generar espacios de igualdad para todos los miembros de la comunidad, antes de hacer una campaña específica sobre alguna temática específica de salud mental. Deberíamos permitir el acceso a la educación, a muchos espacios de vida donde, por ejemplo, hoy en día esas mujeres no pueden participar, para poder avanzar en salud mental. Eso. Por eso por ahí alguien me decía que se considera que estos determinantes también están muy relacionados con el modo de vida de las personas. Me parece que María Soledad era la que levantaba la mano. ¿Ya? Avanza nomás, Ángela, por favor. Los determinantes, ahora vamos a entrar a hablar directamente de los determinantes sociales, psicosociales de la salud mental. La salud mental también se ve influida por determinantes sociales, como les decía, en los cuales se ha llegado a la conclusión en diversas investigaciones que la pobreza y la inequidad socioeconómica están fuertemente relacionados con el mayor riesgo a asumir problemas de salud mental, ¿ya? Si tenemos una población con altos niveles de inequidad social, es más probable que en esa población encontremos muchos factores que indiquen un decremento en su salud mental. Esto es por como lo que yo les mencionaba antes, en la medida que sometemos a estrés a las personas, aumenta las probabilidades que puedan tener trastornos o patologías en términos de su salud mental. ¿Ya? Avanza nomás, Ángela. En la cultura occidental, con el estilo de vida que llevamos, se ha incrementado la probabilidad de enfermar psíquica y físicamente. Por ejemplo, la pobreza, la deprivación, los hábitos de consumo, el estrés, la vida poco saludable contribuyen al aumento de enfermedades que tienen una causalidad social y que son de carácter crónico, son complejas y requieren ser abordadas holísticamente en vez de solo abordarlas desde un modelo biomédico tradicional, ¿ya? Como lo hacíamos antes, ¿no? Como, bueno, esta es una persona, tiene tal patología, y entonces esta persona tiene que hacer tal tratamiento, tiene que ir al médico, tomar tales remedios y asistir a psicoterapia. Nos estamos dando cuenta que hay muchas otras cosas que podemos hacer para mejorar la salud mental de las personas, que no tiene que ver con que solo esa persona de manera individual haga un tratamiento, sino con mejorar muchas cosas en su estilo de vida para poder favorecer así que existan mejores condiciones para que su salud mental pueda mejorar. Avance. Voy a ir a... Ah,
A una caja vecina, ¿conoces uno que Ahí. no. Ahí sí, ahora sí. Y sí, me di cuenta, se me desactivó el micrófono cuando desactivé a Steven. Las personas que están aisladas, más aisladas socialmente, y las personas que están en mayor niveles de desventaja en una sociedad tienen mayores problemas de salud en términos generales, ¿ya? Por eso nosotros en el Servicio de Apoyo Psicológico siempre tenemos la máxima de que es muy importante la vinculación social como un modelo de prevención de posibles dificultades en la esfera de la salud mental, ¿ya? Si las personas tenemos vínculos sociales, ya sea desde nuestros amigos, nuestra familia, nuestra comunidad, eso va a ser un factor protector para nuestra salud mental, ¿ya? Y para nuestra salud física también, ¿ya? Por eso la pandemia fue considerada en muchos contextos como un gran estresor, porque nos rompió de muchos vínculos sociales que permanecíamos cotidianamente, ¿ya? Lo mismo que aparece ahí. Se ha demostrado en diversas publicaciones que la salud mental y la conectividad social están muy relacionadas. De la misma manera que lo que les mencionaba antes, que situaciones de estrés e injusticia social afectan a la salud mental, los individuos tienden a aumentar la posibilidad de desarrollar enfermedad mental si están desconectados, si no tienen vínculos sociales importantes. Entonces, por eso, como un factor protector, entendemos la presencia de los vínculos sociales. Avánzala nomás, Angela. Ya, para entrar en el tema que nos convoca hoy, que tiene que ver con los determinantes psicosociales de la salud mental, pero en nuestra población, con las personas que compartimos el día a día, que son la población universitaria, los jóvenes. Tenemos algunos como ítem que son súper importantes de relevar en términos de determinantes psicosociales de la salud mental para esta población en particular, ¿ya? Vamos a entender que el entrar a la universidad también tiene que ver con un cambio en la etapa del ciclo vital en la que estoy transitando, ¿ya? Dejo el colegio, donde soy plenamente un adolescente hasta los 18 años y empiezo a transitar en el camino de convertirme adulto, lo que se va a llamar ahí periodo de adultez emergente, ¿ya? Estamos en un periodo crítico de la vida. Eso hace que sea un determinante importante para esta población. Ya va a haber un cambio en el estilo de vida. Vamos a salir del colegio de un lugar medianamente como organizado, con donde ya hay ciertos horarios definidos. No sé, entrábamos todos al colegio o al liceo a las 8 de la mañana, salíamos alrededor de las 4 o 5, dependiendo de cada día, pero teníamos un tiempo definido donde había una cierta claridad de lo que hacer. Al entrar a la universidad esas cosas se rompen, las clases son, a veces puede ser que un día no tenga clases, versus un día que entre a las 8 de la mañana y salga a las 9 de la noche. Ya, eso va a hacer que cambie mucho mi estilo de vida. También aparece la posibilidad de que tengo muchas actividades, y lo que aparece ahí como un concepto de escasez de tiempo o pobreza de tiempo. Ya me empieza a pasar que si bien antes yo tenía todo condensado, todas mis materias condensadas en una jornada escolar, ahora tengo todo disperso. Quiero hacer muchas cosas porque también se me está abriendo el mundo un poco al salir del colegio, del liceo. Entro a otro mundo y quiero conocer a gente, quiero hacer otras cosas, y la verdad que empiezo a sentir que como que no me alcanza el tiempo, ¿ya? Y además de todo eso, lo que seguramente la mayoría de los que están acá saben, hay una alta carga académica. Avanza nomás, Ángela. Ya, ¿qué vamos a entender por pobreza o escasez de tiempo? Quizás muchos de los que estamos acá lo hemos experimentado, ¿ya? Es la sensación de estar sobrepasado y en deuda con gran cantidad de actividades, y que me gustaría hacer muchas cosas, pero nunca alcanzo a hacerlas todas, ¿ya? Y ahí va a aparecer que es el nuevo malestar de los tiempos actuales, ¿ya? Pareciera que ahora tenemos muchas ganas de hacer muchas cosas, porque también hay mucha posibilidad de hacer cosas que antes no había, ¿no? El acceso a las comunicaciones, el que podamos tomar una clase por internet, el que podamos ir al gimnasio. El ser humano de hoy es la persona que ha tenido más posibilidades de hacer cosas. Antes de comenzar la charla con Ángela estábamos
conversando y preparando esto y decíamos, claro, sí, seguramente el ser humano de hoy, los jóvenes de hoy, son en algún cierto nivel privilegiados, tienen muchísimo acceso a la información, muchísimas oportunidades de hacer cosas, pero también está la sensación de que no me alcanza el tiempo para hacer todo lo que quisiera, ¿ya? Y estoy con esa sensación de escasez de tiempo y es sobre todo escasez de tiempo libre. Me empieza a pasar en la universidad, ¿ya? El tiempo es un recurso transversal que tenemos todas las personas, pero que está distribuido de manera desigual, ¿ya? ¿Por qué vamos a entender que está distribuido de manera desigual? Diversos teóricos han mencionado que distintas personas de la sociedad tenemos distintas tareas asociadas. Por ejemplo, asociado a los estereotipos de género, se espera que las mujeres, además de, no sé, realizar sus labores fuera de casa, como, no sé, trabajar o estudiar, colaboren en su casa con otras tareas, como cuidar a sus hermanos chicos, por ejemplo, ordenar la casa, si soy dueña de mi casa, mantener ese orden y ese espacio, eso. Y entonces vamos a entender que hay grupos de la sociedad que tienen menos tiempo, porque tienen asignadas otras tareas, además de las como obligatorias, por decirlo así, ¿ya? ¿No? Además de el tiempo que tenemos destinado para estudiar, en casa tenemos que hacer otras cosas. ¿Qué ha pasado en la historia universitaria? Antes, la universidad estaba pensada para estudiantes que solo venían a la universidad a estudiar, ¿ya? No hacían otra cosa, ¿ya? Generalmente eran hombres blancos de clases acomodadas, donde tenían todo el tiempo destinado para estudiar. Además, las ciudades eran más pequeñas y no se ocupaba tanto tiempo en el transporte. ¿Qué ha pasado a lo largo de los años? Estoy pensando esa idea como hombre blanco de los 60, ¿ya? Y entonces daba lo mismo que la universidad tuviese mucha actividad académica porque esa persona tenía todo el tiempo del mundo para dedicarse a eso. En la medida que la vida se complejiza y más miembros de la sociedad entran en la universidad, mujeres de distintos niveles socioeconómicos, la ciudad empieza a crecer y tenemos que ocupar mucho más tiempo en el transporte, empezamos a sentir que estamos más escasos de tiempo porque las personas tenemos que hacer otras cosas, ¿ya? Nos demoramos mucho de la casa a estudiar, por ejemplo, nos demoramos, no sé, habitualmente yo le pregunto a los estudiantes, ¿cuánto te demoras en ir a clase? 1 hora, 1 hora y media, incluso 2 horas. Ese es más o menos como el tiempo promedio. Y eso hace que se ocupe mucho tiempo en el transporte. Además de eso, los estudiantes muchas veces trabajan, ya tienen que trabajar en algo. Trabajan y entonces ocupan tiempo en trabajar. Además de eso, algunos de ellos son papás o mamás y tienen que ocupar tiempo en cuidar a sus hijos. Y además de eso, ayudan en tareas de sus casas, ¿ya? Como limpiar, ordenar, no sé, las distintas tareas domésticas que todos podemos tener, ¿ya? Y por eso vamos a decir que hay diferencias en la distribución del tiempo. No es igual para alguien que, por ejemplo, vive en el centro de Santiago, muy cerquita de su sede, vive con sus papás, pertenece a un nivel más acomodado y entonces solo viene a estudiar, que por ejemplo para alguien de regiones que vive solo en Santiago, entonces todas las tareas domésticas de él recaen en esa persona, vive lejos del campus y además tiene que trabajar, por ejemplo. Entonces eso va a hacer que esa persona tenga menos tiempo y va a tener la sensación de sentir que ese tiempo cada vez es más escaso, ¿ya? Avanza nomás a la próxima. La adultez emergente. Como les comentaba antes, cuando estamos en el colegio, estamos en una etapa de nuestro desarrollo que se llama adolescencia, ¿ya? Imagino que todos lo saben. Y en la medida que vamos creciendo y acercándonos a la vida adulta, aparece una nueva etapa que es la adultez emergente, que es el tránsito entre la adolescencia y el convertirme en un adulto propiamente tal, ¿ya? Es todo ese tiempo, para las personas que estudian en la universidad, va a transcurrir mientras están en la universidad, ¿ya? El ingreso a la universidad trae grandes oportunidades, pero también suele traer muchos desafíos en la transición de la edad adulta, ¿ya? Como les comentaba, cuando yo estoy en el colegio o en el liceo, es muy probable que mi nivel de autonomía sea menor, ¿ya? Yo, por ejemplo, si faltaba al colegio o al liceo, tenía que llevar un certificado o una comunicación de mi mamá o de mi papá que
Dijo que, ¿por qué falté? Ya, en la universidad yo tengo la libertad de decidir si quiero ir o no ir a clase. Por supuesto tengo que asumir las consecuencias de esas decisiones, ¿ya? Entonces tengo que aprender a gestionarme con esa libertad que antes no tenía, y eso es un desafío. Si bien es una gran oportunidad, también es un desafío, ¿ya? Como dice ahí, este periodo viene acompañado muchas veces dentro de la familia, me tengo que mover a otra ciudad, moverme y migrar desde mi lugar de origen hacia otro lugar, tengo que aprender a equilibrar los tiempos de estudio, quizás si estoy trabajando con mi trabajo, tengo que aprender a gestionar la incertidumbre que me puede dar el futuro, en términos de, no sé, estoy estudiando X cosas, cómo me irá a ir en el futuro, cómo va a ser para mí estudiar esa carrera. Eso. Y atravesar por todas las crisis que esta etapa vital me va a traer, ¿no? Piensen que la vida es además de esto. En este periodo de la vida es muy común que se expanda nuestro mundo, conozcamos a más personas, hagamos amigos, eso trae experiencias maravillosas, pero no está ajena de conflictos. También aparece el amor y enamorarme de alguien. Eso tiene oportunidades preciosas, pero también algunas dificultades, y eso también hace que estemos en un periodo como con hartos niveles de posibilidades, pero también esas posibilidades muchas veces implica harta como fuga de energía por todos lados. Estamos en muchas cosas. Avanza nomás, Ángela, por favor. Los cambios en el estilo de vida. Asociado a lo que mencionábamos antes, y donde la mayoría de la respuesta o la palabra que escuchamos más nosotros acá es que me falta el tiempo. Me falta el tiempo para alimentarme bien, me falta el tiempo para poder hacer actividades que antes quería hacer. Es bien reconocido que los estudiantes universitarios, si bien son las personas jóvenes, que deberían ser las personas más sanas, así como de nuestra comunidad, porque están en el periodo de la vida donde ya las enfermedades como infectocontagiosas ya no nos afectan tanto, somos más fuertes respecto a eso, están jóvenes, tienen otros factores de riesgo, por decirlo así, ¿ya? La falta de tiempo produce a veces que los estudiantes universitarios no se alimenten tan bien. Muchas investigaciones mencionan que los hábitos alimenticios al ingresar a la universidad se deterioran, ¿ya? Por la falta de tiempo. Y por factores económicos también asociados a eso. Almorzar de repente en las cafeterías de la universidad es caro, comprarse algo, no sé, cercano a la universidad también suele ser más caro, y muchas veces no alcanzaron los estudiantes a prepararse algo cuando venían desde su casa, y traerse un almuerzo, no lo alcanzaron a preparar, y eso también hace que la alimentación se vuelva más en comida, lo que comúnmente llamamos comida chatarra, y no se alimenten tan bien, ¿ya? Avanza nomás. También existe cambios en los estilos de vida al tener un poquito más de libertad. Tenemos más libertades y aparecen cosas muy beneficiosas, pero también a veces las personas tenemos que como que aprender a gestionar esas libertades, y hay un mayor consumo de alcohol y de algunas drogas en la población universitaria. Ahí aparecen las tasas o los porcentajes de consumo de alcohol en una encuesta que hizo el INJUV en el 2012. El 62% de los jóvenes declaraba consumir alcohol, donde los hombres consumían más alcohol, en un 75%, y las mujeres un 59%, ¿ya? Entonces eso también es un cambio en el estilo de vida, ¿no? Tenemos más libertades y podemos acceder a más cosas. Avanza nomás. Otro cambio importante es que es más común que en la medida que los estudiantes se acercan a su vida universitaria, más decidan ponerse a trabajar, ya sea porque lo necesitan para pagar directamente la universidad, por ejemplo, si no lograron acceder a una gratuidad o algún CAE o algo así, o para complementar algunos de esos gastos.
del arancel universitario, o también para cubrir necesidades básicas como las que aparecen ahí: alimento, vestuario, artículos de higiene, etcétera. ¿Ya? Hay una encuesta que se hizo en la Universidad de Talca, donde se obtuvo que el 48% de los jóvenes universitarios encuestados mencionaba trabajar. ¿Ya? Entonces un alto porcentaje de la población trabaja, y entonces eso también es un cambio en su estilo de vida que pudiera ser un determinante importante para esta población en términos de salud mental. Avanza la otra, por favor. Y lo que ya hemos mencionado antes de la alta carga académica, ¿ya? La alta carga académica hace que la mayor parte del tiempo de la vida de un joven universitario se la pase estudiando, ¿ya? Lo hemos conversado muchas veces con los estudiantes que consultan. Es muy importante que a uno le vaya bien, uno tiene muchas ganas de rendir en la universidad, y en eso pasa que la mayor cantidad de mi tiempo fuera de las clases lo destino a estudiar, ¿ya? Mucho de esto tiene que ver con lo que Ángela va a profundizar con mayor énfasis en unas etapas más adelante de la presentación, pero que tiene que ver como que vivimos en una sociedad del rendimiento, ¿ya? Donde las personas estamos... está la carga cultural de que debemos rendir en todos los ámbitos, ¿ya? Debemos ser muy buenos estudiantes, debemos ser muy simpáticos y sociables, y debemos tener muchos amigos. Si practicamos algún deporte, tenemos que ser muy buenos en ese deporte. Si queremos compartir con nuestra familia, tenemos que compartir mucho, y estamos como siempre teniendo que rendir, ¿ya? Donde tenemos mucha sobrecarga de nuestras obligaciones, que para un joven universitario sería en su estudio, donde las personas están siempre compitiendo consigo mismos y con los demás, lo que genera también ahí altos niveles de cansancio, ya. Eso. Avanza la otra, Ángela, por favor. Eso. Quise pasar más rápido porque me parece más interesante lo que va a decir Ángela. No sé si hasta acá, Había levantado la mano María Silva. no sé si es que se le había quedado la mano levantada de antes, o de verdad quería preguntarnos. Lo que pasa es que yo soy estudiante y soy mamá y trabajo y hago todas esas cosas, entonces como que igual me asusta un poco pensar que puedo estar deteriorando mi salud mental. Yo igual trato de cuidarla, o trato de darme tiempo para escribir o para hacer una actividad para mí misma, Ujú. pero, pero me preocupa Ya, pensar de que tal Sole, vez estoy Sole, perdida. Solo mencionar esto nunca fue con la intención de que tú te asustes, sino como entender todo lo contrario, ¿no? Es como si alguna vez tú tienes alguna preocupación de salud mental, entender de dónde viene para no responsabilizarte a ti, ¿ya? Así que nunca fue con nuestra intención de asustarte, y si eso lo generamos, pido total y absolutamente las disculpas. Sí, pues cuando uno está como cumpliendo en hartos lugares, le empieza a pasar eso. Y si está sometido a lo que podríamos llamar a mayores niveles de estrés, y eso tiene alguna probabilidad de que aumente la posibilidad de que tu salud mental se deteriore, ¿ya? Pero como tú misma dices, tú intentas hacer otras cosas, ¿no? Estás acá escuchando esta charla, mencionas que haces otras cosas, que intentas escribir y hacer otras cosas, y eso es lo que tenemos que tener presentes, ¿no? Como si bien tenemos que estar en una esfera productiva muy importante, porque obvio, imagino que todos los que están acá y que son universitarios quieren que les vaya bien y poder terminar lo más rápido sus carreras, y eso es muy importante, pero tampoco tenemos que olvidar lo no productivo, todos los otros ámbitos, que son los que finalmente nos cuidan nuestra salud mental, ¿ya? Como si eres mamá, compartir con tus hijos, si tienes amigos, compartir con tus amigos, hacer cosas para tu beneficio. Eso, Sole. No sé si puedo bajar tu susto. Y ahora la Ángela, espero que lo pueda bajar más. Ya, a mí me toca hablar de la despatologización. Puede ser un poco controversial lo que yo voy a plantear desde ahora en la presentación, porque es algo que va muy en contra de las lógicas que hoy en día existen, o de los discursos dominantes, como decía la OMS, la definición de que la Maca nos dio más adelante. Em,
Así que acepto cualquier conversación y me parece súper interesante que tengamos esta discusión y que podamos no estar a veces de acuerdo entre nosotros, incluso entre los profesionales del área de la salud. Vamos a ver que existe mucha controversia respecto a estos temas. Bueno, para hablar de la despatologización me pareció muy importante como clarificar respecto una como discusión que se ha tenido siempre de cómo separamos lo que es normal a lo que ya pasa a ser un trastorno de salud mental. Y lo que podemos buscar en la bibliografía es que lo normal no tiene un significado universal y no puede nunca definirse con precisión por las ruedas de las deducciones filosóficas o de otras disciplinas incluso. Depende en gran medida de los ojos del que mira y cambia según el momento, el lugar y la cultura. Los manuales que hablaba Macarena en un inicio, que son los manuales en donde están clasificadas todas las enfermedades de salud mental que hoy en día diagnosticamos y consideramos, son manuales estadísticos, ¿ya? Pero realmente cuando pensamos si podemos usar las estadísticas de manera simple y precisa para definir la normalidad mental, nos encontramos con un rotundo no. La curva normal, que es la clásica curva de Gauss, digamos, dice mucho acerca de la distribución de todo lo que podamos medir, pero no indica dónde acaba lo normal y dónde empieza lo anormal. Lo voy a poner en un ejemplo, nada que ver a lo que estamos hablando, pero por ejemplo la estatura. La estatura se mide con números, ¿cierto? Y tenemos distintas estaturas, por ejemplo, en los chilenos. Y probablemente si hacemos una campana, o sea, si lo medimos, probablemente va a salir una campana de Gauss. Pero, por ejemplo, digamos que si quisiéramos encontrar como cuál sería la estatura normal, dijéramos ya, normal va a ser arriba de 1,53 m, por ejemplo. Después ya no lo vamos a considerar normal. Y si alguien tiene 1,52,5 m, entonces no es normal. Eso mismo nos ocurre, digamos, con los temas de salud mental, siendo muchísimo más difíciles porque muchas veces no son cuantificables tampoco. Ya, entonces, la ciencia médica moderna no ha aportado nunca, si nos ponemos en una posición más crítica, podemos decir que no ha aportado nunca una definición como eficaz de la salud o de la enfermedad, tanto en el campo físico como en el campo mental. ¿Ya? La salud, como la gran definición que se usó mucho tiempo, de la cual como que la distribuyó la OMS, era que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afectaciones o enfermedades. Entonces, si nos ponemos a pensar de forma súper crítica esta definición, ¿quién define qué es lo que es el bienestar? ¿Cómo definimos el bienestar físico? ¿Cuál será el bienestar físico? ¿Cuál será el bienestar mental? ¿O cuál será el bienestar social? Como si nos ponemos así súper estrictos y pensamos en nosotros mismos respecto a esta definición, ¿quiénes de nosotros nos atreveríamos a afirmar que tener salud, que tenemos salud, digamos? ¿Ya? Si esta requiere a veces tantos requisitos imposibles, porque a lo mejor sí sentimos un bienestar general, pero en realidad igual tenemos alguna patología, por ejemplo, no sé, hipertensión. Entonces ya no estamos saludables. O por ejemplo, igual a veces me he sentido triste hartos días, entonces no tengo un bienestar mental. Esas son como las preguntas que nos han estado como dando vueltas en nuestra cabeza y que ha sido discusión, digamos, en todas las personas que nos dedicamos al área de la salud mental. El concepto de salud entonces va a perder valor si es que es tan inalcanzable, ¿ya? Si todo el mundo dentro de esta categoría caería en algún tipo de enfermedad o en algún tipo de trastorno, eh, en realidad pierde valor porque ya no podemos hacer una separación de qué es lo que es alguien saludable y alguien que no lo es o que no lo está. Y también estas definiciones, ¿cierto?, irradian muchos juicios de valor culturales y contextuales. Entonces, ¿quién puede definir, que es lo que hablábamos recién, ¿cierto?, por completo el bienestar físico, mental y social? ¿Está enfermo alguien, por ejemplo, que porque tiene un día duro de trabajo está dolorido? ¿O por estar triste tras una decepción? ¿O por enfadarse con su familia? ¿Están los pobres entonces intrínsecamente más enfermos por el hecho de disponer menos recursos para lograr el completo bienestar exigido para tener salud?
Las nuevas y poderosas herramientas de la biología que hoy en día se han instaurado como una verdad súper dominante que tiene en el caso, en el campo de nosotros de la salud mental, que tiene que ver con las neurociencias, por ejemplo, la biología molecular, la genética, y herramientas como por ejemplo la resonancia y otras herramientas de imágenes, lamentablemente todavía no han servido para crear pruebas de laboratorio para diagnosticar, por ejemplo, la demencia, la depresión, la esquizofrenia, el trastorno bipolar y tantos otros trastornos que hoy en día conocemos. Entonces eso implica que en salud mental no tenemos indicadores biológicos para trazar una línea divisoria entre lo que es normal y lo que es un trastorno mental. Por lo tanto, no podemos equiparar las enfermedades de salud mental con una diabetes o con un tumor cerebral, que a través de indicadores biológicos o a través de exámenes como resonancia, etcétera, los podemos ver. En el caso de la salud mental no tenemos eso. El último manual, que es el DCM-5, trató de buscar los correlatos en la biología de las enfermedades de salud mental, pero la verdad es que no lo logró mucho, ¿ya? No se logró acá validar ese objetivo. Nosotros tenemos dos manuales que utilizamos como donde están donde se clasifican las enfermedades de salud mental. Uno es el CIE 10, pero en realidad ya está el CIE 11, y el otro es el DCM-5. ¿Cómo se define qué enfermedades o qué trastornos vamos a considerar en estos manuales? ¿Ya? Por ejemplo, comer compulsivamente se consideraba hace mucho tiempo un pecado y ahora debería ser entonces un trastorno psiquiátrico. La pérdida de memoria en la vejez, por ejemplo, ¿es un deterioro natural de nuestro organismo o tiene que ver con simplemente la vejez? Y esto ha sido sumamente discutido porque finalmente hoy en día estos manuales están muy cuestionados, no solo por personas, porque existen, por ejemplo, movimientos como la antipsiquiatría, entre otros, pero no solamente por personas como que que han estado siempre en contra como de las clasificaciones, sino otras cosas. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos, el NIMS, dijo que no iba a utilizar el DSM-5 para sus investigaciones porque tenía falta de validez, justamente porque no se logró este correlato biológico que yo les señalaba al principio. También la Sociedad Británica de Psicología Crítica está generando un movimiento para abolir los sistemas de diagnóstico que hoy en día tenemos, que son estos. Entonces existe mucho movimiento, mucha controversia, porque desde que partieron estos manuales que clasifican las enfermedades de salud mental, nos hemos dado cuenta que han aumentado las enfermedades de salud mental con el tiempo, en vez de disminuir. Y además de que han aumentado, también han disminuido los criterios para diagnosticarla. Ya, por ejemplo, uno muy clásico que es el déficit atencional, también cuando uno lea respecto a este tema, uno se va dando cuenta que a lo largo de nuestra historia han habido modas de diagnósticos, ¿ya? Entonces han habido épocas, por ejemplo, que se ha diagnosticado muchísimo trastornos de personalidad, ponte tú, otras veces han habido modas, por ejemplo, de la bipolaridad. Y hoy en día una de las modas que existe de diagnóstico, o que hay una gran prevalencia de acuerdo a los diagnósticos que se realizan hoy, es el trastorno de déficit atencional. Entonces, por ejemplo, en el último DCM, el DCM-5, se disminuyó el criterio de edad en la cual nosotros diagnosticábamos, ¿ya? Antes era un diagnóstico que que se entiende que es algo estructural, por lo tanto debería haber sido diagnosticado como menores, no me recuerdo bien el rango etario, pero creo que era como más o menos como menos de 6 años, o a los 6 años más o menos. Debería haber tenido alguna sintomatología para hacer este diagnóstico. Pero hoy en día ese rango se bajó y hoy en día se puede diagnosticar muchísimo más grandes a las personas. Y por lo tanto, por eso mismo tenemos mucho diagnóstico de déficit atencional en adultos. Ha ocurrido algo parecido con el trastorno bipolar en la infancia, que hoy en día también está siendo como una moda de diagnóstico y un poco también responde a bajar los criterios diagnósticos de este tipo de enfermedades o este tipo de trastorno. Para seguir como corroborando estas ideas, a mediados del siglo XIX solo se enumeraban 6 trastornos en el censo inicial de pacientes mentales y actualmente son cerca de 200 el número de trastornos que están clasificados en el DCM-5.
La mayoría de las personas normales sufren al menos ocasionalmente síntomas leves y transitorios. Por ejemplo, todos nos sentimos a veces tristes o todos tenemos ansiedad. Eh, a todos nos ha ocurrido algunas veces que podemos tener insomnio, disfunción sexual y consumo de sustancias. ¿Significa eso que estamos al límite con la enfermedad mental? La pregunta que se hace Matías Soledad es una pregunta bien significativa porque yo creo que en algún punto todos hemos estado cuestionándonos eso. ¿Qué tan sano estoy? Ya, es como que tal vez tal vez tengo un problema de salud mental, debería consultar. Y como es tan difuso el límite, es complejo y por otro lado no nos ayuda el tema de que la salud mental esté tan de moda. Porque yo veo que de repente me quedo así pasmada en TikTok, en Instagram, muchos videos respecto a sintomatologías que hablan de enfermedades de salud mental en que las personas se empiezan a autodiagnosticar. Y a nosotros nos llega, porque atendemos a estudiantes universitarios, muchísimos estudiantes con este tipo de inquietudes, digamos, diciendo, hoy creo que tengo depresión porque vi un video de TikTok, no sé qué, no sé cuánto, o creo que tengo trastorno dependiente y genero relaciones tóxicas porque vi un video de TikTok no sé cuánto, y eso nos está sucediendo muchísimo y creo que no colabora finalmente en lo que queremos, que significa que las personas en realidad estén o tengan mejor calidad de vida, ¿cierto? Sino que al final como que nos preocupa y aumenta la sintomatología probablemente normal que a veces podemos sentir. Dentro de los manuales diagnósticos, la psiquiatría es especialmente vulnerable a la manipulación de las líneas que separan la normalidad de la enfermedad, porque carece de pruebas biológicas y depende enormemente de juicios subjetivos que pueden estar influidos por el lobo. Justamente muchas de estas disminuciones de criterios para para hacer los diagnósticos de salud mental se han generado a través de los lobbies que existen a través de las farmacéuticas que ganan millones y millones de pesos vendiendo fármacos para este tipo de trastornos, ¿cierto? Los trastornos mentales deberían ser diagnosticados únicamente cuando existe una manifestación muy clara, grave y es evidente que no se van a curar por sí solos, ¿ya? Y no es que no existan y no es que como no validemos como lo desagradable o la sensación como incómoda que nos genera la sintomatología. Pero hay que tener súper claro de que una cosa es tener sintomatología, como hemos hablado hasta acá, y otra cosa es tener un trastorno de salud mental. Que ese es el límite que creo que ha estado como muy difuso en este último tiempo. Y lo que ocurre es que al final lo que se ha generado es que se ha psicopatologizado cosas que son normales en las personas. Por ejemplo, también hablando del DSM, que me acabo de acordar, antes cuando una persona estaba en duelo no se podía diagnosticar depresión y hoy en día sí. Y cuando tenemos una persona con un duelo, esa persona va a tener sintomatología depresiva, pero no significa que esté cursando un episodio depresivo. ¿Qué sucede con esto? Que finalmente favorecemos que muchas personas estén con fármacos, tratamientos farmacológicos para esto, y al tomar fármacos nos evita la posibilidad de curarnos o sanarnos en un proceso natural, ¿ya? Em, a través de nuestras propias herramientas, que son, por ejemplo, buscar apoyo en la familia, buscar a los amigos, generar comunidad, hacer cambios vitales necesarios, descargarse de tensiones excesivas, practicar aficiones o intereses, hacer ejercicio, descansar, distraerse y cambiar el ritmo probablemente del que estamos viviendo. Cuando logramos superar problemas, por ejemplo, como un duelo por nosotros mismos, normaliza la situación y genera nuevas habilidades y favorece la conexión con otras personas en nuestro entorno. En cambio, cuando tempranamente se hace un tratamiento farmacológico para una persona que está viviendo, por ejemplo, un duelo, eh, evitamos que esa persona genere estas herramientas que son tan importantes, que se despliegue y que se sienta capaz de sanar y de sobrellevar, ¿cierto?, una situación tan delicada como puede ser un duelo. Los síntomas psiquiátricos leves están distribuidos ampliamente entre la población general. Prácticamente todo el mundo sufre de vez en cuando la tristeza o ansiedad, porque también cuando hablamos de tristeza o ansiedad no son solo síntomas, son emociones que son parte de nuestro organismo, que todos las sentimos. Todos pueden tener dificultades de concentración, por ejemplo, o ser algo excéntricos, algo diferentes a lo mejor, pero eso no significa que debamos psicopatologizarlo.
Sin embargo, los síntomas aislados o leves no definen por sí solos trastornos psiquiátricos. Tienen que perdurar en el tiempo de manera determinada y provocar además una aflicción y una incapacidad significativas. Frances Allen se llama. ¡Ay! Se me está pasando esto. Tiene un libro muy interesante. Él participó de la redacción del DCM-4 y luego no continuó en el siguiente proceso que fue el DCM-5 y sacó un libro que se llama Todos somos enfermos mentales. No sé si se ve en la pantalla, que no me veo. Pero es muy interesante y habla de todos estos aspectos, digamos, y de cómo se hacen estos manuales y cómo se decide, ¿cierto? Cuáles son los trastornos y cuáles son los criterios que se utilizan para hacer estos diagnósticos. Para entender como hoy en día creo que todos los psicólogos entendemos de que existe una como exceso de patologización de situaciones de la vida cotidiana. Y para entender lo que está sucediendo hoy en día con la salud mental, nos me parece súper interesante que entendamos como la actualidad, ¿cierto? Que hagamos un análisis de la actualidad. Y para eso elegimos un autor que se llama Byung-Chul Han, que es muy conocido, que tiene varios libros y uno de ellos es La Sociedad del Cansancio, que también lo recomendamos para que lo lean. Bueno, y él señala que hoy en día vivimos en la sociedad del cansancio y la sociedad del rendimiento. ¿Qué significa? Que, no sé si ustedes alguna vez tuvieron alguna cercanía con Foucault. Foucault en algún momento sacó un libro que se llamaba Vigilar y Castigar y, y explicaba la sociedad de ese tiempo. ¿Ya? En donde como que parecía que todos estuviéramos siendo observados todo el tiempo y eso nos hacía como regular nuestras conductas y regularnos a nosotros mismos, a través como de los discursos dominantes de esa sociedad en ese momento. Byung-Chul Han diría que hoy en día pasamos a eso y ahora la explotación es acerca de nosotros mismos, ¿ya? Como esta necesidad de tener como que en algunas partes se habla como de positivismo tóxico, como de que nosotros podemos, de que tú sí puedes, tú puedes hacer todo lo que te propongas, y eso genera una gran presión, ¿ya? Y vivimos hoy en día como explotados por nosotros mismos, ya nadie necesita explotarnos, y vivimos constantemente en una multitarea. Eso significa que estamos en muchas cosas al mismo tiempo y tenemos que estar en muchas cosas al mismo tiempo, como también había dicho Maca en un principio. De hecho, es muy loco, pero no sé si se ha tocado viajar como últimamente y se han dado cuenta que los aviones no podemos estar conectados con el celular. Entonces ahí estamos obligados a desconectarnos. Y cuando volvemos a aterrizar, todas las personas lo primero que hacen es buscar su celular y empezar a revisar como me estaré perdiendo de algo muy importante en este tiempo que estuve viajando. Y también el exceso de conexión, el exceso de estar como siempre enterados de todo, como que obviamente genera estar en esta multitarea de la cual habla este autor. El exceso de posibilidad de creer que todo uno lo puede, al final a veces eso mismo va generando un agotamiento y una insatisfacción constante porque siempre estoy al pendiente, siempre hay algo que no hice, siempre algo me quedó pendiente y hoy en día vemos en los pacientes que eso afecta muchísimo como como la relación que tienen consigo mismos, ¿ya? A veces hay personas que de verdad lo tratan de hacer y están como una ruedita hámster todo el rato tratando de llegar a un arcoíris que nunca alcanzamos. Hoy también hay otras personas que ven que ya las aplasta la ruedita de hámster y simplemente como que se rinden, ¿ya? Y por eso hoy en día como la sintomatología más predominante que podemos ver en las personas tiene que ver con la sintomatología depresiva y la sintomatología ansiosa. Por lo tanto, desde este análisis, las características de nuestra sociedad actual propician tener ciertos problemas en la vida. Esto tampoco es algo nuevo, siempre ha sido así. En las sociedades anteriores que vivían de otras maneras tenían otras enfermedades, otras sintomatologías que propiciaban esos otros estilos de vida. Hoy en día tenemos estos. Entonces, si en algún momento como se veía la necesidad de
de visualizar la salud mental, de considerarla importante. Sentíamos que había muchas personas que estaban subdiagnosticadas y por lo tanto que no estaban recibiendo los tratamientos necesarios para mejorar su situación. Hoy nos encontramos en un escenario, quizás se nos dio vuelta las tortillas, y hoy en día nos vemos en la necesidad de generar esta charla, por ejemplo, para generar una concientización, ¿cierto?, de despatologizar, si es la actual tendencia, los problemas de la vida cotidiana, porque tampoco a veces como el sentirnos enfermos nos hace realmente estar enfermos. Es como más que a lo mejor que a lo mejor si no nos consideráramos así, podríamos salir probablemente con nuestras propias herramientas. Y una de las cosas que lamentablemente más preocupa es el número de personas que consumen psicofármacos. Es gigantesco, y realmente es de mucha preocupación. Bueno, em, pero además de esto, es súper importante de que pongamos una mirada en esto de la patologización de situaciones cotidianas. También es importante considerar, ¿cierto?, los factores protectores de la salud mental, cómo podemos cuidarnos, que también en algún momento habló algo de eso, la María Soledad dijo, yo igual hago cosas, me dedico tiempo para mí misma, como que como hago mis recursos, tengo mis herramientas para mejorar o para mantenerme bien o para sentirme bien. De eso está súper bien y de eso vamos a hablar. Yo creo que todos tenemos alguna. Ahí María Soledad decía, por ejemplo, escribir. Bueno, pero ¿qué son los factores de protección de salud mental? Son recursos que podemos desarrollar para hacer frente a las situaciones de riesgo o vulnerabilidad emocional, favoreciendo el manejo de emociones, la regulación del estrés y permitiéndonos potenciar nuestras capacidades humanas. Estos son algunos, pero cada uno de nosotros también tiene quizás muchos más. En el ámbito universitario nosotros elegimos esto, que tiene que ver con, por ejemplo, participar en actividades extracurriculares. Nosotros como servicio, aprovechando de pasar nuestro aviso, tenemos muchas actividades extracurriculares. Por ejemplo, estamos haciendo constantemente charlas como esta. Más adelante viene la charla de una mirada como y nuestra relación con las drogas, ya no me acuerdo el nombre exacto que le pusimos a la jornada, o sea, la charla. Uso y Mañana abuso de tenemos drogas. Uso y abuso de uso y drogas. abuso de drogas. Una mirada de la reducción de daños. Muchas gracias. Tenemos esta. Mañana vamos a hacer una relacionada con la ansiedad social, que también luego de la pandemia hemos visto un incremento, nosotros como en la clínica. También hacemos grupos de meditación todas las semanas. Y también hacemos comunidades. Ahora prontito va a empezar una comunidad relacionada al amor romántica, y así tenemos siempre muchas actividades relacionadas, pero también otras instancias de la universidad también tienen otras actividades extracurriculares, como por ejemplo deporte, que existen los talleres deportivos, la posibilidad de participar en selecciones. También están ustedes como estudiantes, no sé cuántos estudiantes tenemos acá, pero ustedes como estudiantes podemos generar ciertos grupos. Por ejemplo, hay un grupo como Acobici, que están haciendo altos esfuerzos para generar comunidad. También tenemos otros grupos como que se juntan a jugar juegos de mesa, y así que todos ustedes pueden participar. En la medida que nosotros nos sentimos más conectados con nuestra comunidad, ese es un factor protector. De hecho, en muchos estudios que se han hecho, se ha demostrado que las personas que están más vinculadas, que tienen una participación en la comunidad activa, eso funciona como factor protector ante los daños que puede provocar, por ejemplo, el exceso de estrés en nuestro cuerpo. También generar prácticas que fomenten un adecuado clima relacional. Eso también es súper importante. Yo creo que la medida que participamos de espacios sanos, tanto en nuestra familia, en nuestros cursos, en nuestros trabajos, ¿cierto? Vamos aportando para que todos quienes participamos de esos espacios tengamos una mejor salud mental. Generar estrategias de autocuidado, como por ejemplo el que nos sopló la María Soledad, que tiene que ver con escribir, pero también podría ser bailar, o podría ser todo lo que ustedes sientan como autocuidado, incluso ver una serie también podría ser. Tener estilos de vida saludable. ¿Qué significa cuando hablamos de estilos de vida saludable?
de lo que siempre se dice, que tiene que ver con alimentarse equilibradamente, descansar o dormir las horas que corresponden, que si bien no existe un número como tan estricto, todos tenemos, nuestros cuerpos necesitan un descanso diferente, pero sí respetar lo que nuestro cuerpo necesita para mantener, para estar activo y bien, digamos, el sueño reparador es demasiado importante, hacer deporte, entre otros. Y lo otro que también es demasiado importante son las redes de apoyo. Los seres humanos somos animales sociales. Incluso nuestra sobrevivencia siempre ha estado vinculada a ser parte de un grupo. Incluso hoy, como que hoy no nos podríamos imaginar vivir solos. Imagínense que hasta, no sé, agua que me estoy tomando, no sé, muchas personas hicieron cosas para que llegara a este vaso y yo me la pudiera estar tomando hoy día. O imagínense todas las personas que estuvieron en desarrollar esta tecnología como el Zoom para que nos pudiéramos conectar a distancia. Todos necesitamos de todos. Y por eso es siempre importante sentirnos parte de una red y también poder tener gente con la cual podamos conversar de nuestra problemática, sentirnos queridos, abrazados, contenidos. ¿Y qué cosas podemos evitar? Muy importante, no a la automedicación. Hoy en día existe, como yo les decía, una cifra inmensa de gente que tiene tratamientos farmacológicos y también muchas personas que lamentablemente se han hecho adictas a ellos. No todos los medicamentos relacionados, ¿cierto?, con la salud mental generan dependencia, que también a veces eso es un mito, pero muchos de ellos sí. Y por eso hay que tener mucho cuidado y siempre hacerlo con una indicación médica. Debemos también evitar la sobreinformación digital, ya que las redes sociales y todo esto que nos mantiene conectados es una publicidad constante de los discursos dominantes que hoy en día de alguna u otra forma están haciéndonos enfermar, ¿ya? En las redes sociales, por ejemplo, todo el tiempo hay información, como que toda la gente es feliz, toda la gente hace muchas cosas. Entonces también eso nos sucede mucho que llegan estudiantes con este tipo de, como, pucha, yo veo que todo mi entorno, toda la gente tiene muchos amigos, carretea mucho, tiene mucha vida, y yo no hago nada. Como que en algún momento, en algún sentido aumenta esos pensamientos de la necesidad de siempre estar produciendo o haciendo cosas. La ausencia de rutinas y la falta de estructura de horarios también genera, ¿cierto?, como un factor de riesgo, el abuso de alcohol y drogas y el aislamiento. Bueno, esa es la presentación. Para quienes no nos conocían hasta ahora, nosotros somos un servicio de psicólogos que estamos dentro de la universidad, que ustedes nos pueden solicitar ahora a través de esos correos. Tenemos un servicio de apoyo psicológico en Santiago y otro en Temuco, y nosotros hacemos lo mismo que hace cualquier psicólogo clínico, que solo que estamos dentro de la universidad y que es un servicio gratuito para todos los estudiantes, eh, incluso los estudiantes de posgrado, si es que hay alguno por aquí. Y también les dejamos nuestras redes sociales, que es apoyo psicológico-mayor, es nuestro Instagram, y ahí nosotros publicamos todas las actividades que estamos realizando, en tanto la necesidad de tener actividades extracurriculares que protejan nuestra salud mental. Y bueno, muchas gracias. En ese código QR, si ustedes lo pinchan, van a encontrar el link para entrar a evaluar esta jornada. Para nosotros es súper importante tener la opinión de ustedes, porque eso nos permite ir mejorando las cosas que hayan que mejorar y mantener las cosas que tenemos que mantener. Y ahora sí damos un espacio a preguntas. Sí, pueden hacer todas las consultas que quieran, las reflexiones. Yo voy a parar de grabar solo porque de repente esta parte no es tan